Jesucristo es el camino. Encontramos en la palabra de Dios en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, que Jesús les dijo a los discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usualmente, cuando hablamos de Jesucristo y hablamos sobre este texto de la Escritura, lo hablamos de Él para los inconversos. Lo hablamos de Él para las personas que no conocen a Jesús, que no saben la palabra de Dios, y les indicamos que Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Normalmente dentro de la iglesia nosotros no hacemos mucho caso a este texto como una enseñanza para los ya creyentes, los que ya hemos aceptado a Jesús y estamos caminando en la palabra del Señor. Sin embargo, este texto es eminentemente para la iglesia. Eminentemente para la iglesia, eminentemente para todo aquel que quiere llegar al reino de los cielos. Jesucristo está diciendo: yo soy el camino al Padre, yo soy el camino al reino de los cielos. Y normalmente cuando hablamos de Jesús y hablamos sobre los hechos portentosos, las maravillas que Él hizo, las cosas gloriosas, los milagros que Él hizo, se fueron hechos a través de Él, nosotros pensamos y hemos oído que, bueno, era Jesús. Ahí estaba nada menos que Jesús, dando a entender que Jesús en los días de su carne era un ser superior. Y de esta manera le quitamos la gloria a Jesús, y esconde esta manera de ver las cosas, esconde ante nuestros ojos la visión espiritual que debemos de tener. Porque Jesucristo vino a nosotros y Él nada de lo que hizo lo hizo como el Hijo de Dios que era, como el unigénito del Padre, como el mismo Dios que era, sino que Él vino a nosotros en un cuerpo de carne y de sangre. Él se tuvo que hacerse hombre para poder vencer, para poder hacer lo que el Padre le había declarado. Entonces, Jesucristo, no vino en un cuerpo glorificado. Él no vino utilizando los poderes que Él tenía en el reino de los cielos. Él no vino de ninguna de esta manera. Él se definió a sí mismo en muchas oportunidades como el Hijo del Hombre. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 7, dice: el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, aunque Jesucristo era Dios, sin embargo Él se despojó de esa condición de Dios, y Él vino a nosotros, no como Dios, no como hijo de Dios, sino Él vino a nosotros como el Hijo del Hombre. Él lo repitió hasta el cansancio. Siempre dijo que era el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre fue las palabras que Él más pronunció, más repitió para nosotros, para hacernos entender que Él había nacido de mujer, que recordáramos que Él estaba encarnado, era de carne y de sangre. Él vivió y murió como hombre. La palabra de Dios lo define como el postrer Adán. O sea, Dios creó al primer Adán y el primer Adán falló. El primer Adán pecó, y por esa causa toda la creación y el hombre mismo vino a ser sujeto a muerte, a pecado, a dolor. Pero sin embargo Jesucristo es el postrer Adán. Él vino a restaurar. Él vino a recuperar lo que se había perdido, como Él dijo en sus propias palabras. Entonces Jesucristo vino a hacer todo lo que el primer Adán falló. Y Él no usó su condición de Dios para vivir en medio de nosotros. Todo lo que hizo, lo hizo en carne y sangre. Pero con la diferencia de que Él no pecó. Dice la palabra que Él fue tentado en todo. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él fue perfeccionado en la obediencia. Él tenía que someterse a la voluntad de Dios en todo, estando en la carne. Y Él repitió hasta el cansancio que Él era el Hijo del Hombre. Dice en Romanos 8:3: porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Jesucristo, estando en la carne, Él venció al pecado. Esa es la gloria de Jesús. Jesucristo no venció al pecado porque Él estaba en una condición superior a la de nosotros. Cristo nos redimió a nosotros porque Él tenía que ser un hombre igual a nosotros, con las mismas pasiones, con los mismos deseos, con el mismo cuerpo carnal vendido al pecado, como dice la palabra. Sin embargo, estando él en la carne y estando él en esas condiciones, lo que él tenía que hacer era vencer al pecado en la carne, vivir una vida santa, aún estando en un cuerpo que tendía hacia el pecado. Él tenía que vencer toda esa tendencia, toda esa debilidad de la carne para la gloria de Dios, para poder restituir lo que se había perdido, para poder recuperar el reino que se había perdido. Jesucristo, realmente la gloria de Cristo es extraordinaria, porque Cristo no se enfrentó al diablo con armas superiores. Jesucristo se enfrentó al diablo realmente con las mismas armas con que nosotros nos podemos enfrentar. Él dejó su condición de Dios, y si podemos recordar, cuando el diablo lo tentó, el diablo trató de que él hiciera las cosas como hijo de Dios. Él le dijo: si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Y él no podía actuar como hijo de Dios, porque entonces fallaba el plan, entonces fracasaba el proyecto que traía de redención, porque él tenía que actuar en esta tierra sencillamente como hombre, solamente como hombre. Y así fue lo que hizo Jesús. Y él vivió como el Hijo del Hombre en una dependencia espiritual completa y total del Padre. Él tenía una necesidad continua de comunión con Dios, y su ministerio no hubiese sido igual sin esa búsqueda. O sea, no es que Cristo podía dejar de orar. No es que Cristo no podía dejar de orar. Él tenía que estar en una comunión con el Señor íntima. Él tenía que estar orando y ayunando, y lo vemos en la palabra de Dios a través de todas las escrituras. Vemos cómo Jesús normalmente todos los días se apartaba solo a orar, ayunaba, buscaba de la presencia del Señor, porque Jesucristo derrotó al diablo. Jesucristo derrotó al pecado. Jesucristo derrotó la carne, porque él estaba sujeto al Padre. No, él no usó los poderes sobrenaturales que él pudiera tener. Él vino a hacer el camino para nosotros, porque él nos enseñó de que de la manera como yo hice, ustedes también pueden hacer. O sea, si yo lo logré estando en la misma condición de ustedes y utilizando los recursos que ustedes tienen a la disposición ahora, que es el Espíritu Santo, yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a mostrarnos el camino de lo que nosotros podíamos hacer. Él lo hizo para que nosotros lo pudiéramos hacer también, para darnos ejemplo de que sí se podía hacer. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 14:23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí orando solo. También dice en Lucas 6:12: en aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esto era común en la vida de Jesús, y si Jesús lo hizo, es porque nosotros debemos de hacerlo igual, porque si Él necesitó esa comunión, esa intimidad, esa cercanía con Dios para poder vencer, nosotros con toda seguridad lo necesitamos también. Por eso Él nos mostró el camino. Dice la palabra de Dios que Él estuvo sujeto al Padre en todo, y al Espíritu Santo en todo. Dice que no hizo nada de sí mismo. Podemos leer en Juan capítulo 5 versículo 30, dice: no puedo yo hacer nada de mí mismo. Es que no podía hacer nada de sí mismo. Seguimos leyendo: según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
También dice en Juan capítulo 8 versículo 20, me envió la del Padre. También dice en Juan capítulo 8 versículo 28, dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús ni siquiera hablaba sus propias palabras, ni siquiera se atrevió a inventar sus propias enseñanzas, a dar sus propias enseñanzas. Solamente él habló lo que el Padre le dio que hablara. Él enseñó lo que el Padre le dio que enseñara. Él dijo, nada hago por mí mismo. ¿Ve? No puedo hacer nada por mí mismo. Es que no podía hacerlo. Si él hacía algo por sí mismo, independiente del Padre, caía en el pecado de Adán. Del pecado de Adán, el gran pecado de Adán fue la independencia de Dios. Adán se quiso independizar de Dios. Y Adán quiso hacer las cosas a su manera, y Adán, por eso Adán comió y Eva del fruto del árbol del bien y del mal, porque ellos querían hacer las cosas, querían el conocimiento y querían hacer las cosas independientes aparte de Dios. ¿Ve? Entonces Jesucristo se limitó a sí mismo a hacer solamente lo que el hombre podía hacer. Y el Señor Jesucristo, todos los milagros que hizo, toda la obra que hizo, él reprendió los vientos y calmó la tempestad y el mar, y todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo Jesús lo hizo en el poder del Espíritu Santo. O sea, Jesucristo realmente no lo hizo. Jesucristo dio la palabra. Jesucristo, él dijo que nosotros haríamos igual que él hizo, porque Jesucristo dio la palabra con fe. Y el Espíritu Santo obró, el Espíritu Santo calmó los vientos, la tempestad. Él mismo dijo que él echaba a los demonios por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, él nos reveló, él no estaba utilizando el poder que él tenía como hijo de Dios, sino que él estaba sujeto totalmente al Padre y al Espíritu Santo. Y cada cosa que él hizo, la hizo con fe, para enseñarnos que de esa manera nosotros tenemos que hacer también. Nosotros tenemos que utilizar la fe, y el mismo Espíritu Santo que estuvo con Jesús, utilizándolo y moviéndolo y dirigiéndolo y haciendo todas las maravillas y todos los milagros que Dios hizo a través de él, el mismo Espíritu Santo está con nosotros. Esa fue la causa que Jesús dijo, cuando yo me vaya, vosotros haréis las cosas que yo he hecho, y aún mayores que las que yo he hecho, porque yo voy al Padre. Entonces él dijo que nosotros haríamos cosas mayores que la que él hizo, por esa causa, porque él estaría en el Padre, ya estaremos redimidos, ya sería otra condición que la que él tuvo cuando él estuvo acá. Todavía no había la redención. Entonces debemos de estar claros, o sea, Jesucristo es nuestro camino. O sea, nosotros tenemos que entender, que aprender de Cristo, que saber que lo mismo que Él hizo nosotros lo podemos hacer, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Cristo nos enseñara el camino, la verdad y la vida. ¿Ve? Nosotros tenemos que saber que todo lo que hizo Cristo fue sujeto al Espíritu Santo, y Él nos está enseñando eso, que nos sujetemos al Espíritu Santo, que nos sujetemos al Padre, que tenemos que entregar nuestra voluntad al Padre como Él la entregó, para que entonces la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Jesucristo es el camino. Dijo, yo soy el camino. Ustedes van a llegar al Padre a través de mí, caminando como yo caminé, actuando como yo actué, moviéndome como yo hice, obrando como yo hice. Ese es el camino que ustedes van a hacer para llegar al Padre. O sea, no es otra cosa. O sea, Jesucristo nos enseñó de una manera extraordinaria, y está muy clara sus enseñanzas. Él nos abrió un camino nuevo a través del velo. El velo es su carne. Él venció en todo, sin otra ayuda que la que nosotros mismos podemos tener ahora, que es el Espíritu Santo. Y por eso Él será nuestro juez. Porque nadie podrá decir que no puede seguir la voluntad de Dios. Nadie podrá decirle a Cristo que no puede superar una u otra cosa, que no puede vivir en santidad, porque Él venció.
porque Él venció en un cuerpo como el de nosotros, con la misma ayuda que nosotros tenemos. ¿Ve? También él dijo en Mateo capítulo 5, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Él sí dice que sus mandamientos son pequeños, sus mandamientos no son grandes. Sus mandamientos, y en otra parte dice en Mateo 11:30, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, no podemos, si nosotros decimos que es difícil seguir el camino del Señor, estamos haciendo mentiroso a Dios. Porque Él dice que es fácil. Pero es fácil para nosotros, para el que quiere. Todo es que nosotros querramos hacer la voluntad de Dios. Pero si andamos entre dos aguas y andamos coqueteando con el mundo y andamos coqueteando con el pecado, va a ser difícil porque en nosotros está la concupiscencia. Pero cuando nosotros nos enamoramos, cuando tenemos ese primer amor, que estamos enamorados de una joven nosotros perdemos la cabeza, o sea, perdemos la noción de lo que es real, y nosotros actuamos de acuerdo a ese amor y hacemos cosas que normalmente no hacemos, pero las hacemos porque estamos enamorados. Así nos pide el Señor, que nos enamoremos de Él. Y cuando estemos enamorados de Dios, entonces sus mandamientos nos van a parecer fáciles, porque vamos a querer estar con Él, ese amor nos va a impulsar y vamos a ver todas las demás cosas del mundo como sin valor, sin atracción, porque nuestros ojos y nuestra atracción estará en el Señor. Alabado sea su nombre. ¿Ve? Entonces, dice la palabra de Dios que Cristo tiene que ser formado en nosotros. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, esa es la voluntad del Señor, que nosotros lleguemos a la estatura de Jesucristo. Si nosotros no tenemos esto en nuestra visión, tenemos una visión corta, no estamos viendo bien. La voluntad de Dios es que nosotros lleguemos a la plenitud de la estatura de Jesucristo. Nosotros tenemos que crecer. Jesucristo dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, ¿verdad? Nosotros tenemos que comer de la carne y de la sangre de Cristo. O sea, nosotros tenemos que identificarnos con Jesucristo. Nosotros tenemos que tener una intimidad con Él y un conocimiento y una cercanía con Jesucristo, tal como que se podría decir que comiéramos de su carne y bebiéramos de su sangre, porque nosotros tenemos que identificarnos con Él en toda su vida, en todo su sacrificio. Tenemos que caminar como Él caminó. Los discípulos hasta cambiaron su manera de hablar. Sus discípulos, andando con Cristo, se identificaron tanto con Él que cambiaron su manera de hablar, y la gente conocía que ellos habían estado con Cristo porque su manera de hablar era diferente, hablaban como Él. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser transformados. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Lo que pasa que muchas veces no hemos entendido que Jesucristo es el camino en ese sentido. En ese sentido, que nosotros tenemos que ser exactamente como Él. Dios quiere que seamos réplica de Jesucristo, que lleguemos a su estatura. No podemos soñar con otra cosa. No podemos pensar de otra manera. Jesucristo mismo nos enseñó en Juan capítulo 15, versículo 20, dice, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Ve? Incluso en el poder, dice en Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, entonces Dios no nos ha llamado para que nosotros seamos unos cristianos débiles, llamado para que nosotros seamos unos cristianos débiles,
flacuchentos espiritualmente, luchando con el pecado, agobiados por el mundo y por el diablo y por los demonios. No, el Señor nos ha llamado para que nosotros vivamos la vida de Jesucristo. Lo que pasa es que nosotros tenemos, pienso que la mayoría de nosotros no hemos entendido bien la visión que el Padre tiene para nosotros. No hemos entendido bien el llamado que el Padre tiene para nosotros, sino que nosotros pensamos que podemos vivir esa vida espiritual así flaca, pero Dios tiene un estándar, Dios tiene una medida. La palabra de Dios dice que nadie sin santidad verá al Señor, y dice que Cristo es el camino. Si nosotros estamos caminando en otro camino que no es el de Jesucristo, que no es como Cristo anduvo, entonces no estamos en el camino. Nosotros no estamos caminando entonces como Él nos ha llamado para que caminemos. ¿Ve? Entonces no estamos en Cristo, porque es en Cristo que tenemos que estar, y para estar en Cristo tenemos que caminar en su camino. Esto debe estar claro en nuestra mente, en nuestro corazón, porque si no estamos engañándonos a nosotros mismos. Y muchos le dirán en un momento: Señor, Señor, ¿verdad? Y Él dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Ve? Entonces Él dijo: velá y orá para que no entréis en tentación. Él nos dio su palabra, y su palabra es para que la vivamos, para que la cumplamos. No es la voluntad de Dios que nos equivoquemos y que un día lleguemos allá, seamos excluidos. Él nos dejó suficiente palabra para que nosotros entendamos cuál es su camino y cuál es su voluntad. Nadie sin santidad verá al Señor. No podemos estar coqueteando en el mundo y coqueteando con el pecado y aspirar a entrar en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, dice esta manera: por tanto todos, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, por el mismo Espíritu del Señor. O sea, nosotros vemos como por un espejo, dice la palabra de Dios, la gloria del Señor, y somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen que estamos viendo en el espejo. ¿Cuál es la imagen? La gloria del Señor. Dios quiere transformarnos. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria y de poder en poder, porque el Señor, el Espíritu Santo, nos va transformando en esa gloria que vemos como por un espejo. ¿Y cuál es el espejo? La palabra del Señor. Vemos los evangelios, es el espejo, lo que hizo Cristo, la palabra del Señor, todo como Él se movió. Eso es lo que quiere Dios, que sea un reflejo de tu vida. También dice en Gálatas capítulo 4 versículo 19: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Cristo tiene que estar formado en nosotros. No hay otra opción. Tenemos que ser transformados, tenemos que ser transformados para la gloria del Señor. Tenemos que ser transformados para la gloria del Señor. Dios quiere transformarnos. Dios, no podemos permanecer iguales. Nosotros la Biblia dice que Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. No hay atajos que valgan. Tenemos que hacer morir por el Espíritu Santo las obras de la carne. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3 versículo 18 al 20, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Señor, al Salvador, el Señor Jesucristo. O sea, hay muchas personas que quieren un evangelio liviano, un evangelio muy barato, un evangelio de prosperidad, un evangelio donde no hay dolor, un evangelio donde no hay compromiso, un evangelio solamente se va a la iglesia a buscar bendiciones, y eso no es la palabra de Dios. Ese no es el evangelio. Hay muchos que tengamos temor de no ser encontrados enemigos de la cruz de Cristo. ¿Ve? Enemigos de lo que no queremos padecer con Cristo en nada. No queremos ser aborrecidos por el mundo, no queremos ser despreciados por nuestros familiares ni por nuestros amigos, y por eso no queremos hablar la palabra de Dios, para que no nos aborrezcan, para que no nos aparten, para
para no sentirnos de esa manera despreciados como se despreció a Cristo, como despreciaron a Cristo. Pero él dijo, si el siervo no es mayor que su Señor, si al Señor despreciaron, a nosotros también nos van a despreciar. Alabado sea Dios. Tenemos que poner distancia entre nosotros y el pecado y el mundo. Dios tiene un estándar y ese estándar no lo va a cambiar. Dice en Romanos capítulo 14, versículos 7 al 8, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, no somos llamados para vivir a como queremos, como no nos place, como nos da la gana, sino estamos llamados para vivir como Cristo quiere. ¿Ve? Cualquiera que no desprecia su propia vida para vivir como Él quiere no es digno del reino de los cielos. Este es el llamado que tenemos, amado amigo que me oye. Este es el llamado que tenemos sobre nosotros. Tenemos un llamado para vivir una vida santa, un llamado para ser apartados del mundo. No podemos estar viviendo entre dos aguas, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice en Lucas capítulo 14, versículo 27, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz de Cristo no es tomar la cruz para sacarla a pasear todos los días y llevarla y traerla. Jesucristo no tomó su cruz para pasear. Jesucristo tomó su cruz para ir al Calvario y allí murió. Y Él dice que si tú no tomas tu cruz y si yo no tomo mi cruz y no lo seguimos, ¿a dónde lo vamos a seguir? ¿Lo vamos a seguir a la oficina? ¿Lo vamos a seguir? No quiere que lo sigamos allí. Él quiere que lo sigamos al Calvario. Él quiere que tomemos la cruz y muramos con Él en la cruz. La Biblia dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. ¿Ve? Nosotros tenemos que morir para poder tener entonces parte con el reino de los cielos. Nuestra carne tiene que morir para poder vivir en el espíritu. No puede vivir la carne completamente y el espíritu completamente. Uno de los dos tiene que estar menguado. Para que uno de los dos tiene que reinar en nuestro cuerpo. No pueden reinar los dos. Es imposible. No dice la palabra de Dios que no. Así que este es el consejo. Tenemos que apartarnos del mundo. Jesucristo es nuestro camino. Tenemos que revisar nuestras vidas. Tenemos que ver nuestro camino y tenemos que estar pisando las huellas de Cristo. No podemos estar a un lado del camino. No podemos estar a otro lado del camino, ni a derecha ni a izquierda. Tenemos que andar pisando, caminando tras las huellas del Maestro. Tenemos que llegar a ser como el Maestro. No podemos pensar, he oído expresiones de que bueno, yo voy al cielo aunque sea a barrer, yo voy al cielo aunque sea, eso no es posible. O sea, esas son palabras humanas que no tienen ninguna base, ningún fundamento en la palabra del Señor. Nosotros hemos sido llamados a ser transformados en la imagen de Jesucristo, porque esa es la voluntad del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Te dejo esta enseñanza. Te dejo esta reflexión. Espero que sea de bendición para tu vida. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es la verdad pura, simple, completa y total. Dios te bendiga.